Ok, buenas noches. Comenzamos hoy el último capítulo que va a hablar sobre la iglesia medieval, o sea, el tiempo medieval de la iglesia. Este es el último capítulo, capítulo número 15. Con este capítulo vamos a ver que ya comienza el principio de la reforma, la gran reforma de la iglesia, algo que trajo muchos beneficios para aquellos que tenían un corazón sincero para Dios. También vamos a ver la caída de Constantinopla, que fue en el 1500 53. Y vamos a ver algunos eruditos y dirigentes de este tiempo. Ok, comienza la reforma. Al principio del siglo, o al final del siglo, no, al comienzo del siglo XVI, o sea, para los 1500, comienza lo que se le llama la reforma de la iglesia. Y hay 5 movimientos importantes en esta reforma al principio, cuando comienza. ¿Y por qué surge la reforma? Porque empieza una decadencia, o sea, comienzan a haber personas, lo que estaba haciendo la iglesia papal, y no era de agrado para ellos. Sus doctrinas de purgatorio y de las indulgencias y de todas estas cosas que era contrario a la palabra de Dios. Y entonces surgen los 5 movimientos primeros de la reforma. El primero surge en el sur de Francia. El primer movimiento de reforma fue en el año 1170 en el sur de Francia. Ellos estaban en contra de la doctrina romana del catolicismo, del purgatorio y de la adoración a las imágenes y las pretensiones sacerdotales. O sea, esta primera reforma que surge en el 1170 al sur de Francia, comienzan a protestar y comienzan a ir en contra de todas estas doctrinas de la iglesia romana o católica, que era como el purgatorio, la adoración a las imágenes y las pretensiones sacerdotales. O sea, cómo es que los sacerdotes eran el sumo sacerdote, era el más importante de todo esto, y ya se estaba perdiendo la esencia de lo que había comenzado como la iglesia original de Cristo. ¿Ok? Entonces el Papa Inocencio III, ¿por qué hablamos de este Papa? Porque vamos a ver, en el 1208 lanzó una cruzada contra este movimiento de reforma del sur de Francia, y toda esta parte del sur de Francia fue extirpada, la desapareció. Así que el Papa Inocencio III en el 1208 lanza una cruzada contra esta parte sur de Francia, que fueron los primeros que empezaron con la reforma contra la iglesia papal, y los eliminó, desapareció la población, tanto como católicos, tanto como los protestantes, que en aquel entonces le llamaban herejes, porque no estaban de acuerdo con lo que la iglesia católica enseñó. Habla mucho más de esto, pero yo no voy a dar más información. Esto es lo más importante de esta primera reforma. Son 5 en el 1170. Sí, pero los puritanos, se llamaron los puritanos. No son los puritanos que vinieron después aquí a Estados Unidos. Eso después surge otro movimiento más adelante, que son los otros puritanos. Estos fueron los primeros que se lanzaron a un movimiento de reforma en contra de todas estas doctrinas de la iglesia papal. Exacto, de las imágenes, de la adoración a las imágenes, del purgatorio y de la supremacía de los sacerdotes. Ellos estaban en contra de todo esto. Pero se levantó este Papa Inocencio III en el 1208 y los eliminó a todos. Fue en contra de ellos y los desapareció. Ahora, el segundo movimiento de reforma
doctrina extraña también. Sí, claro, porque acuérdate que eso es el comienzo de la reforma. Ellos creían nada más en el Nuevo Testamento. Nada más Es creían. muy importante que sí tengan esto presente. Y esto es un punto muy bueno, perdona. No, no. Porque hoy en día hay algunas Sectas. sectas Ujú. que vienen de estos puritanos de 1170, que ellos nada más que creen en el Nuevo Testamento y no leen el Viejo Testamento. Sí, Es muy importante porque se lo van a encontrar, como se van a encontrar gente, otras sectas que dicen que son cristianos también, que leen a Cristo y no aceptan a Pablo. Hay otras sectas que son paulistas y no, y se guían por las cartas de Pablo. nada más. Es muy importante. Esto es de las tantas sectas que existen en este momento. Y que usted tiene que ver cuál es el origen de esta gente que tú lo ves por ahí que te dice, no, yo el Viejo Testamento no lo leo. Yo leo el Nuevo Testamento. Esto viene de Esto es puritanos. sectario. Aunque ellos fueron la Exacto. primera reforma en contra de la iglesia papal, es sectario. Ellos fueron sectarios. Ellos fueron sectarios porque ellos nada más aceptaban el Nuevo Testamento y nada del Antiguo Testamento. Y nosotros sabemos que Dios es un Dios completo. Desde el Antiguo Testamento hasta el final del Nuevo Testamento. Dice que estaban extrañas, tenían algunas ideas extrañas asociadas con los antiguos manaqueos. Los manaqueos. Que hablamos de los manaqueos al principio de la clase. Sí, pero eso fue al principio. Que busquen las notas. Ok, la segunda reforma, porque son 5 reformas, fue los valdeses. Los valdeses. En el 1170 también. En Francia también. De Pedro Valdán. De Pedro Baldo. De León. De Pedro Baldo. Esto también fue en el 1170 en Francia también. Así que las primeras 2 reformas contra la iglesia, contra la iglesia papal. Mucho antes de Lutero. Fue, por ejemplo, los valdeses también en Francia también en 1170, que los dirigió fue Pedro Baldo. ¿Y qué hacían ellos? Ellos predicaban, ellos explicaban y ellos circulaban las escrituras. Parece que ellos escribían fragmentos de las escrituras y las circulaban para que las personas tuvieran conocimiento del verdadero Dios y de la verdadera fe. Así que ellos predicaban, explicaban y circulaban porciones de las escrituras apelando contra la doctrina católica romana. Ustedes recuerdan, ustedes sabían que la Biblia no se leía solamente en latín y nada más que tenían acceso a ella los sacerdotes. Pero estos, los Pedro Baldo, o sea, los valdeses, circulaban estas porciones de las escrituras en contra de las doctrinas católicos romanas, predicaban y explicaban también las escrituras. Y esto también fue en Francia. Fueron cruelmente perseguidos y sacados de Francia. Hasta el Valle Norte de Italia. Hasta el Valle Norte de Italia. Y a pesar de todo esto, permanecieron y aún hoy constituyen un pequeño grupo protestante en Francia. Un pequeño grupo protestante, los valdeses, hoy. ¿Por qué? Porque se mantuvieron un pequeño grupo siempre unido. Ustedes saben que en Europa prácticamente el verdadero evangelio está casi extinguido. Pero estos de la primera reforma aún siguen en Francia. Constituyen un pequeño grupo. Y fueron el segundo movimiento reformista antes de Martín Lutero. Ahora vamos a ver el tercer movimiento reformista. ¿Y qué cosa es reforma? ¿Alguien me puede decir qué ustedes consideran como reforma? A ver, dime, Ivette. Son cambios o modificaciones. ¿De qué? ¿Específicamente de qué? ¿En contra de quién? ¿Y tú me puedes decir por aquí alguien que ustedes consideran reforma?
En contra de la iglesia papal, ¿no? En contra de la De la doctrina. doctrina de la iglesia papal, que creían en el purgatorio, que creían en el limbo, que creían en la indulgencia. Este movimiento reformado que comenzó con pocas personas y no tenía mucho poder, fue en contra de todo esto, se levantó en contra de todo esto. Ok, el tercer movimiento es Juan Wycliffe. ¿Han oído hablar de Wycliffe? Si han ido a ¿cómo se llama ese parque allá en Orlando de la Biblia? Holy Land. Si han ido a Holy Land, yo hace muchos años fui, yo oí de John Wycliffe allí. John Wycliffe fue un reformador, pero de Inglaterra. Ya no de Francia, sino de Inglaterra. Nació en 1324. Juan Wycliffe, le voy a deletrear el apellido. W-Y-C-L-I-F. John Wycliffe. Su movimiento fue en Inglaterra a favor de la libertad del poder romano y de la reforma en la iglesia en el año 1324. Ya un poquito más adelante, 1300, los primeros fueron 1170. Ya esto fue un poquito más adelante, en el 1324. Juan Wycliffe era un teólogo, era un estudioso de las escrituras. Ok, él estaba en contra del sistema monacato, o sea, de los monjes. De los frailes. De los frailes, de los monjes. Del papa. Del papa. Se oponía a la autoridad papal. Escribió contra la doctrina de la transubstanciación del pan y el vino. Él escribió contra esta doctrina de la Iglesia Católica que ellos decían que dicen todavía que cuando tú comes el pan y tomas el vino, te comes el cuerpo y tomas la sangre de Jesús. Él escribió mucha información contra esta doctrina. Él era un estudioso de la palabra. Él se basaba en el modelo del Nuevo Testamento. Él se basaba en el modelo del Nuevo Testamento. Era bien sencillo. Era muy sencillo. La obra mayor de Juan Wycliffe fue la traducción. La obra mayor de Juan Wycliffe fue la traducción. Por eso está en ese parque, ¿cómo se llama el parque? Se me olvidó otra vez. Por eso está en el Holy Land, porque él fue la primera traducción del Nuevo Testamento en inglés. Del Nuevo Testamento en inglés fue Juan Wycliffe. Pero no apareció esta traducción, pero fue terminado en 1930. En el 1930. Y la del Antiguo Testamento no apareció hasta el 1984, ¿no? La del Antiguo Testamento, no, ahí está. Hasta el 1984 no apareció la traducción que él hizo del Antiguo Testamento. 1984, me parece que eso es mucho. A lo mejor 1384, ya. 1384, perdónenme. 1384. Sí, vuelvo a repetir, tenía un error ahí de fecha, me parecía que era demasiado para allá. La mayor obra de él fue la traducción en inglés del Nuevo Testamento terminado en el 1330 y el Antiguo Testamento apareció en el 1384. En el año de la muerte de él fue cuando apareció ya, que sus amigos también lo ayudaron a esta traducción del Antiguo Testamento. La traducción del Antiguo Testamento fue después de la traducción del Nuevo Testamento en inglés. De ahí surgió después de su muerte los Lollardos. Los Lollardos eran los seguidores de él, sus amigos. Sí, y se popularizó mucho. Lo que pasa es que vino Enrique V y los exterminó. Los mató a todos. Exacto. Sus seguidores fueron perseguidos y finalmente exterminados, y eso se llamaron los Lollardos. No tienen que aprenderse eso no es muy importante.
Simplemente tienen que aprenderse lo más importante, que fue un reformador, Y su traducción. y su traducción, Para la reforma, para la futura reforma. exacto, su traducción del Nuevo Testamento del latín al inglés Fue el camino. fue el camino Para la reforma. para la gran reforma que venía más adelante. Estos fueron los primeros pasos de la reforma, los primeros pasos. Ahora viene una cuarta reforma, Un cuarto movimiento. un cuarto movimiento, no reforma, un cuarto movimiento, exacto, movimiento, que lo hizo Juan Hus, H-U-S-S, Juan Hus. en Checoslovaquia, Bohemia. Bohemia, Yo iba a Checoslovaquia. preguntar dónde está Bohemia. Ajá, sí, en Bohemia, Checoslovaquia. Nació en el 1369 y fue muerto en el 1415. Ustedes están viendo que todos estos movimientos de reforma fueron mucho antes de la gran reforma de Martín Lutero en 1517. ¿Ok? Estos fueron movimientos que comenzaron ya a levantarse contra todas estas ideologías de la iglesia papal, que estaban perdidos. Pero hubieron personas que se mantuvieron. Siempre el Señor tiene un remanente. El Señor siempre guarda un remanente. Entonces, Juan Hus se levantó, este movimiento de reforma se levantó en Bohemia, Checoslovaquia. Era un seguidor de Wycliffe. Y era un seguidor de Wycliffe, exacto, de Juan Wycliffe. Y predicó las doctrinas de Juan Wycliffe. ¿Y qué proclamó este Juan Hus? Voy a decir unos cuantos puntos de los que él proclamó. Proclamó la liberación de la autoridad papal. Él proclamó la liberación de la autoridad papal. Él no consideraba al Papa como la suma autoridad, como muchos de los seguidores de la Iglesia papal católica romana consideraban al Papa como la suma autoridad. Él proclamó la salida la liberación de esa autoridad papal sobre los hombres. Pero el Papa lo excomulgó, lo botó de Praga bajo censura eclesiástica. Él decidió ir al concilio de la Iglesia Católica Romana en Costanean, la frontera de Suiza, en el 1414, 15, ¿no? En el 1415. 1415. Él decidió ir al concilio de la Iglesia Católica. Fíjate, él decidió ir en el 1415. Él decidió ir allí y hablar bajo el lema, la fe no se guardaría con herejes. Y fue condenado y quemado en el 1415. ¿Cómo era el lema otra vez, Tere? La fe no se guardaría con herejes. Ese era el lema del concilio. Pero él fue allí en contra de eso, del concilio católico. Y entonces, como él fue en contra de ese lema, fue quemado, fue condenado y quemado en el 1415 también. Pero esto que sucedió con Juan Hus, si ustedes quieren saber más detalles de Juan Hus, fue un personaje muy importante para el comienzo de la reforma, de la liberación de la autoridad papal sobre los hombres. Vayan a esta website de este YouTube BIT y busquen Juan Hus. Ellos tienen una tremenda disertación de este hombre. Tienen mucha información. Pero eso trajo por consecuencia la muerte de él. Sí. Trajo por consecuencia que preparó más camino para la reforma. Él preparó. Todo esto, la reforma, cuando sube la reforma, ya no es porque Calvino
vino y dio la reforma. o Lutero. Lutero, perdón. Ya había ya hombres que habían estado luchando para separar la iglesia cristiana de la iglesia romana, que era la que se había ido fuera de la doctrina, de la verdadera doctrina de Cristo. Exacto. Entonces este hombre fue condenado y quemado por su reforma en el 1415. Pero esto despertó un gran avivamiento en Praga, Bohemia, Checoslovaquia, hasta ahora. Así que los pocos que siguieron esto se mantuvieron y todavía están, porque siguen este movimiento de Juan Hus de Checoslovaquia. Así que las primeras dos reformas fueron Francia, la tercera Inglaterra con Wycliffe y la cuarta Juan Hus en Bohemia, Checoslovaquia. Ahora vamos a ver la quinta. La quinta fue Jerónimo, ¿no? ¿Lo puse bien? Jerónimo. Pero yo soy americana. Jerónimo. Savonarola. Nació en el 1452 y fue un monje. 2 años después de la muerte de... 2 años no. Sí, 2 años después de la... Mucho más. Mucho más. Así que la quinta reforma viene con Jerónimo Savonarola, que nació en el 1452 y era de la orden dominiciana de Italia, era un monje. Por eso es que tuvimos que estudiar las órdenes para poder entender cómo es dentro de estas órdenes se levantaron gente en contra de sus ideales. Y uno de la quinta reforma fue de él. ¿Y qué es lo que él hacía? Aquí les voy a decir. Dice que predicaba como los profetas del Antiguo Testamento. Yo ya me imagino. Era bien severo, porque los profetas del Antiguo Testamento, ustedes saben que traían palabra de Dios y era palabra fuerte. Dice que predicaba como los profetas del Antiguo Testamento de los males sociales que había en ese momento, y eclesiásticos y políticos. Así que él se levantó con voz poderosa, le decían que era como los profetas del Antiguo Testamento sobre los males sociales, eclesiásticos y políticos. Que las multitudes llenaban las catedrales. Llenaba las catedrales, porque parece que ya las personas estaban despertando. Ya estábamos para el 1452. Así que desde 1170 hasta el 1452 hubieron 5 reformas. A ese le llamó el dictador práctico de Florencia. Dictador porque dictaba, no porque era un dictador, sino porque era un exponente, era un orador. Y fue excomulgado por el Papa, preso y condenado y colgado. Lo mataron. Y su cuerpo quemado en la gran plaza de Florencia en el 1448, ¿no? 98. En 1498. En el 1498 fue condenado, excomulgado, condenado y colgado y quemado por esta reforma. Y esto fue 19 años antes que de Martín Lutero. Martín Lutero clavara las 95 tesis en la puerta de Wittenberg. ¿Esto fue cuántos años antes? 19 años. 19 años. Así que aquí vemos las 5. La preparación Del camino para la explosión grande de la primera gran reforma de Martín Lutero, el 31 de octubre de 1415. No, 1500. ¿Cuándo fue? Lo dijo ahorita. Yo para la fecha soy fatal. De la caída de... No, de Martín Lutero. En 1514, ¿no?
de 1514, que él clavó las 95 tesis de la gran reforma de Martín Lutero en la puerta del castillo de Wittenberg. Ok, aquí terminamos las 5 primeras reformas. Ahora voy a leer algo aquí que es importante. Lo voy a leer. Dice: la caída de Constantinopla en el 1453. Es que yo puse 1900. No. ¿Cuándo fue? En el 1453. No puede ser. No. ¿Cuándo fue la caída de Constantinopla? En el 1453. Ok. La caída de Constantinopla en el 1453, finalmente tomada por los turcos, ha sido fijada por los historiadores como el punto de división entre el tiempo medieval y el tiempo moderno. Así que la caída de Constantinopla, o sea, de Estambul, hoy Estambul, del imperio romano, que se mantuvo hasta los 1453, marca el punto de división entre el tiempo medieval y los tiempos modernos. ¿Qué pasa en ese día, en ese año, en el 1453? Constantinopla es tomado por los musulmanes, se cae el Imperio Romano Oriental, que existió hasta ese entonces, es tomado completamente esta ciudad y este país, Turquía. En un mismo día, el templo Santa Sofía, usado por los grandes oradores cristianos, fue transformado en una mezquita que existe hasta hoy en día. Y en el 1920, y hasta el 1920, la ciudad fue la ciudad de los sultanes musulmanes y la capital del imperio turco. Con esta caída de Constantinopla termina el periodo de la iglesia medieval. Empezamos estudiando desde el principio. Ok, con la caída de Constantinopla termina el periodo de la iglesia medieval. Así que, no, nada, después vamos a ver todas las influencias del Renacimiento, cómo influyó. Ya terminamos la iglesia medieval con esta última clase. Lo que separa el tiempo del tiempo medieval con los tiempos modernos, la caída de Constantinopla en el 1453. Ahora vamos a comenzar lo que es la iglesia reformada. Comenzamos ahora otro periodo de la iglesia reformada. Desde la caída de Constantinopla de 1453 hasta el final de la guerra de los 30 años, que después vamos a hablar qué es eso, en el 1648. Este es el periodo de la iglesia reformada. Aquí suceden muchísimas cosas suceden en este periodo. Vamos a ver qué fue lo que más influyó para la gran reforma. Fueron varios puntos. Fue el Renacimiento, que es el resurgimiento del arte y la literatura, la cultura, el estudio de los idiomas, de griego, de hebreo, el estudio de los verdaderos fundamentos de la fe, ¿cómo se llama? La cancelación, por así decirlo, del dogma de la Iglesia Católica. Esto se llamó el Renacimiento. Esto fue influencias que condujeron a la Gran Reforma. La Gran Reforma, el tiempo de la Iglesia, vuelvo para atrás otra vez, la Iglesia reformada comienza, fue un periodo de 200 años,
Se me olvidó decirlo eso. Fue un periodo de 200 años. Desde la caída de Constantinopla en 1453 hasta el final de la Guerra de los 30 años en el 1648. Ahora, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la Guerra de los 30 años? Yo no sabía, lo tuve que buscar. La Guerra de los 30 años fueron 30 años. Desde 1618 a 1648 fue una guerra en Europa Central, política religiosa. Y duró 30 años. Y todo esto fue parte del surgimiento de la reforma, de la iglesia reformada. Ok, entonces, influencias, perdón, yo te dije ahorita que estaba sola. Sí, pero no sé por qué está haciendo. Ok, ¿cuáles fueron las influencias que condujeron a la reforma, a la iglesia reformada? El Renacimiento, la invención de la imprenta se surge, y el espíritu de nacionalismo. Y vamos a ver por qué. ¿Qué era el espíritu de nacionalismo? Cómo es que el Renacimiento influyó para la iglesia reformada en estos 200 años, porque hubo un resurgimiento de la literatura, del arte, de la ciencia, de la cultura, del estudio, de las escrituras, de los fundamentos de la fe cristiana, tanto en griego como en hebreo. Y se salieron de normas eclesiásticas. Y se salieron del dogma eclesiástico de la iglesia papal. Exacto. Entonces, esto se llamó Renacimiento. Esto se llamó Renacimiento. Lo primero que pasa son las primeras 5 reformas, allá que hablamos ya, que esto perteneció a la iglesia medieval. Ya saltamos ahora. Esa es la pregunta de la semana que viene. Y ahora saltamos para la iglesia reformada. Un periodo de 200 años, desde la caída de Constantinopla en 1453 hasta el final de la guerra de los 30 años en el 1648. ¿Qué influyó en esta gran reforma? El Renacimiento. Ya hablé más o menos por arribita lo que es el Renacimiento, hay mucho más. ¿Qué influyó? El invento de la imprenta. La imprenta la descubrió Gutenberg, alemán. Si ustedes van a Holy Land, van a ver también allí Gutenberg, lo importante que fue el descubrimiento o el resurgimiento, el descubrimiento de esta imprenta en el 1455. Fíjense, los libros fueron imprimidos en varios idiomas y el primer libro que se imprimió fue la Biblia. Así que ya no tenían que estar oyendo, ya podían leer la Biblia. Es que una Biblia era muy cara, no todo el mundo podía tener una Biblia. Imagínense la Biblia que era sí, hecha, se escribía a mano. Era Fíjense hecha a que mano. una Biblia costaba, de estas escritas a mano, un sueldo de un obrero de todo un año, antes de la imprenta. Entonces nadie tenía acceso a esa Biblia. Solamente las personas que eran adineradas. O el Papa. O que tenían tarjeta de crédito. Pudieron pasar. No, ni tarjeta de crédito. Así que el primer libro impreso en la imprenta de Gutenberg, Alemania, en el 1455, fue la Biblia. Entonces esto ayudó a que los libros se comenzaran a publicar en varios, se comenzara a imprimir en varios idiomas y que las personas tuvieran acceso a las escrituras, al conocimiento de la verdad de Dios. Ya no era solamente una cosa dogmática y de unos pocos o de unos nobles, sino ya era más el acceso a todo el mundo. Exactamente. Las ideas de los reformadores, cuando eran escritas, se circulaban rápidamente. También los reformadores empezaron a escribir y empezaron a imprimir estas escrituras y fueron repartidas por toda Europa con mucha facilidad, porque ya había una imprenta
Hermano, ustedes se imaginan, ya había una imprenta, ya no era solamente oír lo que alguien hablaba, sino ya tenían acceso a poder leer la Biblia y en varios idiomas. El tercer punto que ayudó a la gran reforma también fue el espíritu de nacionalismo. ¿Y qué cosa es esto? Ok, los pueblos comenzaron a darse cuenta que estaban oprimidos por este dogma católico papal. Entonces, empezaron a tener resistencia contra esto y empezó un espíritu de nacionalismo, o sea, algo individual de los pueblos. Ya no quería que personas del extranjero, o sea, mandado por el Papa, dirigiera su pueblo. Sí, exacto. Entonces, esto produjo que se pudiera introducir entonces la verdadera fe de los hombres de los diferentes lugares. Y uno de los hombres más grandes fue y esto trajo como consecuencia que el primer estallo que se dio nacionalista fue en Alemania por Martín Lutero. Así que este Martín Lutero se levanta en contra de este dogma papal y es el primero que toma Alemania y comienza entonces escribe las 95 tesis de su reforma. Fue por uno de los motivos fue, bueno, estaba en 1517. Pero era que había un papa que había creado la indulgencia y entonces empezó a vender indulgencia. Ajá, sí. ¿Y qué es indulgencia? La indulgencia no es más que el perdón de tus pecados. Y tenía que pagarlo. Si tú comprabas el perdón de tus pecados con dinero, entonces el Papa te perdonaba. Y también entonces tenía que pagar otro dinero extra para que tu alma no fuera al purgatorio. Entonces Martín Lutero dijo, no, esto no es lo que... Ya el robo se hizo mayor. Entonces él comenzó a meterse en las escrituras y surgió la gran reforma en octubre 31 de 1517 bajo el papado de León X. 10, de León 10, bajo el papado de León 10, no me sé los números romanos, bajo el papado de León 10 fue que surge la gran reforma de Martín Lutero en Alemania el 31 de octubre de 1517. Porque él quería terminar una iglesia que él estaba haciendo. El Papa estaba pidiendo Roma, dinero. La iglesia de la Basílica de San Pedro, el Vaticano. Él estaba haciendo y había pasado la guerra y la gente no estaba andando, no se estaba recogiendo mucho dinero. Entonces se le ocurrió las indulgencias para poder recolectar dinero. Y Martín Lutero, que era un monje. Martín Lutero era un monje. No, que todos estos hombres que de la reforma venían de la iglesia católica, de la iglesia romana, perdón. Romana. De la iglesia romana papal. Ellos eran gente que estudiaron, pero no quisieron seguir un sistema que estaba viciado y corrupto. Entonces, bajo la dirección de Martín Lutero en Alemania, siendo él un monje y profesor de la Universidad de Wittenberg, y bajo el papado de León X surgió la gran reforma, octubre 31 de 517. Lutero permaneció firme en su doctrina y práctica, apoyada profundamente por las Sagradas Escrituras. Fue a prisión y cuando fue a prisión tradujo también a alemán el Nuevo Testamento. Una división en Alemania, la parte norte y la parte sur. Algunos eran reformistas y otros eran romanos. Los del norte eran seguidores de Lutero y se les conoció. Ahora, espérense un momentico, ahí donde viene la palabra protestante. En Alemania se divide Alemania en dos. Unos que eran seguidores de Lutero y otros que eran los romanistas. Y otros eran los romanistas.
Los del norte eran seguidores de Lutero, los del norte de Alemania, seguidores de Lutero, y a estos por primera vez se le dio el nombre de protestantes. Ahí es donde surge la palabra protestante. Los seguidores de Martín Lutero al norte de Alemania se le llamó por primera vez protestante. Después hubieron otras reformas que no voy a entrar en detalle: Suiza, el reino escandinavio, Francia, con algunas personas importantes. Uno de los que me llamó más la atención en Inglaterra también fue otro importante, que fue Tyndale. Ok. Ok. En Inglaterra también hubo otra reforma. Ok. Después de Martín Lutero en Alemania fue la reforma de Suiza. Después fue la reforma de Dinamarca, de Suecia y Noruega. Después de Francia. Y uno de los personajes más importantes de los seguidores de la reforma fue en Inglaterra por el dirigente Juan Tyndale. Él también está en Holy Land. Él tradujo el Nuevo Testamento también a la lengua inglesa. Y fue también torturado y martirizado. Y quemado. Con los libros, con todo. Juan Tyndale. Juan Tyndale en Inglaterra. Y también fue otra persona importante, el reformista de Escocia. ¿Saben dónde está Escocia? La parte norte de Inglaterra. La península de Inglaterra, Escocia está arriba. Fue Juan Knox. Este también fue un hombre muy importante en la dirección del movimiento reformista en el 1559. Llevó mucho más adelante la reforma más que Inglaterra. Y él fue ¿cómo se llama? El que estableció en Escocia la primera iglesia presbiteriana. Juan Knox. Knox, K-N-O-X. En Escocia se fundó o se estableció por primera vez la iglesia presbiteriana. Ya comenzamos a ver ya cosas que nosotros hemos oído y conocemos. Así que ya vimos más o menos un periodo rápido de reformadores y de cosas importantes que hicieron. Ahora les voy a leer un párrafo que tengo aquí. A principio del siglo XVI, la única iglesia en Europa Occidental era la Iglesia Católica Romana, y antes del final de este siglo, que comienza la Reforma, todo país del norte de Europa al oeste de Rusia se había desunido de Roma y habían establecido su propia iglesia nacional. Aunque habían diferencias en doctrina y en organizaciones, como resultado de la Reforma, no es difícil encontrar la plataforma común de todas las iglesias protestantes, que es todas las doctrinas que nosotros conocemos, que la tenemos en común. Así que hasta aquí llegó la clase hoy. La semana que viene, si Dios lo permite, seguiré. El pastor va a dar ya la última parte de la Reforma hasta la iglesia de hoy moderna y terminamos con esto. Así que Dios me los bendiga.